Muy buenas tardes a todos los organizadores de la charla por esta oportunidad de tener un espacio de diálogo y de reflexión sobre este asunto tan relevante de la seguridad social. Yo en particular, como delegado del PIT-CNT en esta comisión que estudia la reforma de la seguridad social, una comisión que creó la ley de urgente consideración, que empezó a trabajar hace un año, que está compuesta por unos 15 integrantes, ¿verdad? 15 técnicos que están allí discutiendo y tratando de elaborar propuestas en materia de seguridad social, y un poco darles la perspectiva de en qué está el trabajo de esa comisión, que justo estamos en una, vamos a decir, en una coyuntura bien movida desde esta dimensión de la discusión de la reforma. En realidad me gustaría hacer alguna reflexión en primer lugar sobre el proceso que ha tenido la comisión. Es decir, se vino trabajando muy bien, si bien obviamente con algunas diferencias, ¿verdad?, que incluso llevaron a que 5 de los 15 integrantes de esa comisión no acompañaran el diagnóstico que se aprobó por la mayoría de la comisión en el mes de marzo. A partir de comienzos de julio, el trabajo de la comisión se interrumpió de forma un poco abrupta, se dejó de reunir la comisión y 9 de los integrantes, que son los 9, vamos a decir, delegados del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, comenzaron a redactar un documento de recomendaciones, ¿verdad?, tratando incluso de limar, vamos a decir, algunas diferencias y matices que tenían entre ellos, y que se dio a conocer para toda la ciudadanía y también para los 6 integrantes de la comisión hace aproximadamente unos 15 días. Creemos que, como ámbito de diálogo social, que claramente no es el diálogo social que aspiramos tener los trabajadores, es decir, esta idea de discutir temas que tienen obviamente un contenido político, incluso un contenido moral y ético muy fuerte que tiene que ver con la protección social, ¿verdad?, como derecho humano fundamental. Claramente el formato de hacerlo a través de una comisión técnica no es el formato que nos sienta más cómodo. Más allá de eso fue lo que se resolvió en el Poder Legislativo en su momento y estamos participando. Pero incluso esta metodología de haber entregado un documento cerrado, es decir, trabajado durante 3 meses con todo el aparato de la Secretaría Técnica de la Comisión, que implica tener, 8 o 10 técnicos trabajando permanentemente en todas las simulaciones, las proyecciones actuariales, para ahora pretender discutir en unos 15 o 20 días este documento con los actores sociales y con la oposición política, evidentemente es un formato bastante complejo por lo menos si uno lo piensa en términos de una conversación razonable y de un intento por alcanzar acuerdos o consensos en determinadas áreas. Con el agregado que para nosotros también genera una dificultad adicional, y es que el documento plantea explícitamente que los contenidos que allí están reflejados en las recomendaciones no necesariamente representan la opinión política ni del gobierno ni de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno. Por lo tanto, a nosotros se nos plantea la duda de, con quién estamos dialogando. Si esto fuera realmente un diálogo social, ¿con quién estamos hablando? Porque en un diálogo es necesario que quien lleva determinadas propuestas, determinadas ideas, en última instancia se haga cargo de esas recomendaciones. Todo eso ha dificultado bastante para nosotros el tema y pensamos que más allá de cómo termine esto en las próximas semanas, es necesario que una vez que el Poder Ejecutivo efectivamente resuelva qué va a hacer con este documento y qué medidas pretende implementar y cuáles eventualmente va a desechar, es necesario ahí sí ir hacia un diálogo social verdadero, genuino, de carácter político y con las organizaciones sociales, ¿verdad? Por supuesto, además va a estar el diálogo dentro de lo que va a ser la discusión parlamentaria del proyecto de ley que se termine enviando. Hechas estas consideraciones sobre el proceso, que repito, para nosotros ha sido una dificultad, ¿sí?, como movimiento sindical, el hecho de generar un diálogo de estas características, voy a algunos contenidos que tiene este documento que yo les comentaba que se presentó hace
hace unos 15 días, y que para nosotros, si bien lo estamos analizando en profundidad y hemos tenido obviamente una limitación fuerte para generar instancias de trabajo colectivo para los efectos de discutir, la idea, por lo menos como concebimos nuestra participación en esta comisión, es llevar propuestas que efectivamente representen al PIT-CNT y no que sea lo que a mí me parezca o lo que a Ramón o a cualquier otro dirigente sindical le parezca, sino más bien intentar que las posiciones respalden o sean respaldadas, digamos, por ámbitos orgánicos de la central de trabajadores, ¿verdad? Bueno, pese a esa escasez de tiempo, hay algunos comentarios que nos parece bueno que se pueden hacer. Uno tiene que ver con algunas ausencias que nosotros vemos que tiene el documento y que nos preocupan. Es decir, siempre concebimos esta discusión con un carácter integral. Y cuando hablo de integral, no solo me refiero a incorporar a todos los regímenes de jubilaciones y pensiones que hoy existen en nuestro país, no solo el régimen general, nos parece que hay que dar una discusión amplia en ese sentido, sino también incorporar otras dimensiones de la seguridad social que no han estado presentes en este debate, es decir, esto se ha circunscrito exclusivamente al tema de jubilaciones y pensiones y nosotros creemos que hay áreas de la seguridad social que ameritan una discusión muy profunda en términos de avanzar hacia una mayor protección, en términos de primera infancia, en términos de discapacidad, en términos de sistema de cuidados. E incluso la discusión resulta muy compleja, es decir, no darla al mismo tiempo de discutir, bueno, la situación del mercado laboral, la situación del régimen tributario, porque aquí si estamos hablando de sostenibilidad económico-financiera del sistema de pensiones, en última instancia estamos definiendo como sociedad cómo vamos a financiar esa protección para los adultos mayores. Y en ese sentido, evidentemente han sido temas que han quedado por fuera del ámbito de discusión y que nosotros lo vemos como problemáticos. En particular, en el documento se nos convoca un nuevo pacto social en materia de seguridad social, en materia de sistema previsional, y nosotros entendemos que para que ese pacto social pueda de alguna manera estar legitimado, bueno, hace falta que algunos actores que tienen, desde nuestro punto de vista, mayor capacidad contributiva, contribuyan con un mayor financiamiento a la protección de los adultos mayores, que obviamente, es decir, el gasto presenta una tendencia creciente por una razón muy obvia, porque la situación demográfica indica, vamos a decir, una evolución o una sociedad que envejece, ¿verdad? Eso resulta claro y entonces en todos los países del mundo, o en la mayoría por lo menos, el gasto previsional crece para justamente atender las necesidades de una población de adultos mayores cada vez mayor. Y en ese sentido nos parece que hay sectores, los sectores vinculados al capital, ¿verdad? Las altas ganancias, la concentración de la riqueza. Creemos que allí hay una discusión de carácter impositivo para ir a un esquema de financiamiento mucho más equitativo, mucho más solidario, que genere un impacto distributivo más progresivo. Quizás cierro por acá porque entiendo que parte al menos de la presentación de Viñales va a ir por ahí, pero en todo caso, también mencionar que incluso dentro de lo que es la órbita previsional, con el sistema de aportes patronales rurales, que como sabemos hoy en Uruguay tiene un sistema muy desigual respecto de otros sectores y por el que se recauda, vamos a decir, una cuantía mucho menor de recursos, ni siquiera en las recomendaciones se hace una propuesta explícita sobre ese aspecto puntual. Más bien se mencionan algunas cuestiones, pero se habla de crear una comisión técnica para discutir efectivamente cambios concretos en esa materia. Producto de que hay heterogeneidades o situaciones muy problemáticas dentro del ámbito rural que la comisión entiende que no está del todo capacitada para, en cierta medida, no generar situaciones injustas o dificultades para algunos sectores. Quizá cuando hable más adelante de otros aspectos, y ya no me queda mucho, pero mencione que no se tienen los mismos reparos para otro tipo de heterogeneidades o desigualdades. Después nosotros también decimos que en ese pacto social está el tema de la caja militar. Allí la reforma también nos parece que es muy tibia.
Es decir, nos parece que se requeriría una contribución mucho mayor de las jubilaciones militares, de las altas jubilaciones militares que se han otorgado durante décadas en condiciones de privilegio, con beneficios mucho mayores a los que existen en cualquier otro subsistema, y por lo tanto somos partícipes, entre otras medidas, de un impuesto a las altas jubilaciones militares, como ya hoy existe en la caja bancaria, como ya hoy existe en la caja notarial, y nos parece que en ese sentido también, para ese pacto social al que se nos convoca, debería haber una señal mucho más clara respecto de este colectivo. Yendo a los aspectos que sí tiene el documento, bueno, ahí claramente tenemos diferencias con algunos cambios paramétricos que se plantean, en particular, y el tema que ha tomado más notoriedad, es el de la edad de retiro. Nosotros nos oponemos a un esquema como el que está planteado en las recomendaciones. Es decir, somos partícipes, creemos que es un elemento saludable para las personas y para la sostenibilidad del sistema, que aquellos que están en condiciones de hacerlo, que aquellos que pueden retirarse más tarde, el sistema les brinde los incentivos para que puedan hacerlo voluntariamente. Ahora, nos parece que, tal como están las recomendaciones en este documento, lo que viene es un cambio del parámetro al barrer que implica una suba generalizada, sin contemplar ningún tipo de situación particular, de la edad mínima legal de retiro a los 65 años. Y creo que estamos todos de acuerdo, por lo menos en esta sala, en que hay una enorme cantidad de trabajadores que no están en condiciones, que no pueden, aunque quisieran, postergar su tiempo de trabajo, ¿verdad? Los trabajadores de la construcción, los trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores rurales. Hay muchas situaciones donde sabemos que por el desgaste físico y por el desgaste psíquico de determinadas tareas, se hace imposible que esos trabajadores extiendan su etapa de retiro. También sabemos que hay empresas que de alguna manera buscan deshacerse de los trabajadores llegadas a ciertas edades. ¿Qué va a pasar con los trabajadores cuando queden desocupados en el entorno de los 60 años y el sistema no les brinde ningún tipo de protección, ningún tipo de cobertura? Pensamos que en buena medida parte de los cambios que están previstos en estas recomendaciones van a generar un problema de cobertura importante entre los sectores de 60 y 70 años de edad, ¿verdad? Fundamentalmente en ese tramo etario nos parece que el sistema va a tener fallas importantes que, de prosperar medidas de este tipo, van a meritar futuros cambios, algo parecido a lo que ocurrió con la reforma de los años 90 y la ley de flexibilización del año 2008 y el aumento de la jubilación mínima que se dieron con posterioridad hace algo menos de 15 años. Por lo tanto, ahí vemos que hay determinados cambios paramétricos que, de alguna forma, planteados como están, generan una situación crítica para un conjunto amplio de trabajadores y que en general son los más vulnerables, que además, como sabemos, tienen una expectativa de vida menor, ¿verdad? Ese aumento de la longevidad que sabemos que opera en nuestras sociedades no se distribuye de la misma manera, y los sectores más sumergidos, los sectores más precarios, hay algunos estudios que indican que pueden tener una expectativa de vida hasta 10 años menor a la que tienen los sectores socioeconómicos más elevados de la población. Por lo tanto, todo este tipo de heterogeneidades y de desigualdades, a diferencia de lo que veíamos recién con el aporte patronal rural, de alguna forma son omitidas o no hay ningún aspecto que las contemple dentro de las recomendaciones. Después me quería hacer alguna reflexión en torno a la convergencia de los sistemas. Ha estado también en el tapete esta idea de que lentamente vayamos hacia un sistema único de seguridad social con parámetros similares. Y nosotros compartimos ese criterio de carácter general. Consideramos legítimos los diferentes subsistemas que se han ido creando producto de la historia, de cómo se fue construyendo el sistema de seguridad social en Uruguay, pero entendemos que es saludable que con la debida gradualidad y atendiendo las condiciones de cada uno de los subsistemas vayamos convergiendo hacia un régimen de carácter general. El problema que tenemos es con el sistema mixto que se pretende universalizar en estas recomendaciones. Ahí viene nuestra disidencia, es decir, en particular porque en el pilar de reparto hay determinados cambios paramétricos que vemos con preocupación y que pueden afectar a colectivos importantes y sobre todo dejarlos sin protección. Y
Por el otro lado, con el pilar de ahorro individual, ¿verdad? Lo que se pretende en última instancia es exportar hacia otros regímenes la experiencia fracasada de 25 años de régimen AFAP en el Uruguay. Nosotros, no es novedad para nadie, desde el PICNT tenemos una visión muy crítica sobre eso. Si consideramos que aquella promesa de que los actores privados compitiendo en el mercado iban a lograr una gran rentabilidad y mejorar las jubilaciones de los trabajadores, justamente pensamos que pasó algo parecido a lo inverso, ¿verdad? Es decir, lejos de una competencia privada, lo que se generaron fueron un esquema altamente concentrado de empresas privadas que se pusieron básicamente de acuerdo en cobrar comisiones muy, muy elevadas, exageradamente altas. Quizá las AFAP hayan sido de los sectores económicos en Uruguay que han ganado más en proporción al volumen de negocios a lo largo de estos 25 años, decía, y eso obviamente ha ido en detrimento del ahorro de los trabajadores, que hoy, tras 25 años de sistema, la jubilación promedio por el régimen de ahorro individual son unos 7.000 pesos. Por lo tanto, creemos que el sistema ha tenido fallas, ha fracasado en dimensiones que son muy relevantes y pensamos que hay que generar una reforma estructural de este pilar, que defendiendo lo que es un pilar de ahorro que tiene que ver con una distribución, vamos a decir, más justa del financiamiento de la protección social a lo largo para las diferentes generaciones, ¿verdad? Si sabemos que vamos a enfrentar un shock demográfico, nos parece razonable que el sistema integre un pilar de ahorro, un pilar de capitalización que de alguna forma prevea que las generaciones futuras van a tener que hacer frente a un gasto previsional mayor, pero con características completamente diferentes al sistema que se instauró en los años 90, privatizado y con lucro. Pensamos que ese ahorro tiene que ser administrado profesionalmente por una entidad estatal. Consideramos que el mercado de pensiones no genera las mejores condiciones para un mercado competitivo y en general los mercados competitivos presentan problemas muy grandes de disparada de costos a través de comisiones que cobran estas administradoras. Por lo tanto, pensamos que esa tarea debe estar centrada en lo que es el Estado, ¿verdad? Obviamente sin fines de lucro y en el marco de un manejo profesional de la cartera o del portafolio, digamos, de inversiones y en beneficio exclusivo, digamos, del ahorro de los trabajadores, que debe ser la prioridad. Por lo tanto, si estamos en contra del pilar AFAP en lo que es el régimen general de BPS, obviamente también estamos en contra de que ese pilar de alguna forma se exporte o se extienda al resto de los subsistemas, las 3 cajas paraestatales, pero también al sistema de retiro policial y militar, ¿verdad? Creemos que hay que ir hacia una reforma muy profunda de este pilar y que claramente no está contenida en las recomendaciones que vimos. Por el contrario, las recomendaciones van hacia una profundización del pilar de ahorro individual de las AFAP, e incluso con algunos cambios que son preocupantes, que tienen que ver, con restringir el rol que ha venido teniendo de forma creciente República FAB, que es la FAB que tenemos nosotros de propiedad de bancos del Estado, digamos, en detrimento de un crecimiento de los actores privados, en particular recomendaciones que están muy alineadas con varios de los planteos que estaban en la agenda de la Cámara de AFAP privada, ¿verdad? De la ANAFAP. Bueno, cierro por ahí pidiendo disculpas por algún exceso en los minutos. Les agradezco mucho.